Buenos días. Bueno, tenemos con nosotros al arquitecto Ramón Fernández Alonso, que prácticamente supongo que todos vosotros conocéis. Es autor de uno de los edificios más interesantes del recinto este del Parque Tecnológico de la Salud, que es el Centro de Desarrollo Farmacéutico y Alimentario, el conocido como Edificio Negro. Además es el edificio que ha conseguido el premio más destacado de todos los edificios que tenemos en el parque y seguramente prácticamente de toda la Granada, que es el Mies van der Rohe, finalista del premio Mies van der Rohe. Es el reconocimiento europeo más prestigioso a nivel de arquitectura contemporánea. También es autor recientemente de la Escuela de Magisterio de Granada. Conocéis, no sé si conocéis esa obra, pero igual nos pones en una imagen para ver rápidamente. No es un edificio biosanitario, pero por el interés arquitectónico que tiene, que nos lo cuenten, es un lujo. Que también lo han seleccionado ahora para los premios Mies van der Rohe. Hemos tenido en este curso clases muy técnicas, de ingeniería, los módulos que están desarrollando de instalaciones, y hemos tenido aportaciones en el módulo este de arquitectura, en donde se han seleccionado arquitectos que tengan esa capacidad de aportarnos cosas, y sin duda Ramón es uno de los arquitectos a nivel local, regional, nacional y en este caso reconocimiento europeo, también internacional, más destacados que tenemos en este curso. Hemos tenido las dos últimas clases dos grandes aportaciones, porque la semana pasada con Ramón Sanabria fue magnífica la clase y esta semana pues, con Ramón seguimos en esta línea. Entonces, muchísimas gracias Ramón por participar en el curso. Gracias Miguel por tu presentación tan sentida, que yo creo que también es fruto de una amistad común y de la que estoy muy orgulloso. Bueno, voy a empezar con una imagen, con un proyecto muy antiguo. El proyecto lleva 20 años construido. No sé, posiblemente alguno de vosotros haya estudiado en el Instituto Padre Suárez. Pues hace sobre 92. Bueno, antes de meterme de lleno en este proyecto, que este proyecto viene un poco al caso porque, bueno, pues la actividad del arquitecto, la producción del arquitecto nunca es una producción aislada, siempre se remite a un antes o a un proceso, ¿no? Pero el proyecto fundamentalmente es un proceso y la producción arquitectónica de un arquitecto también está sujeta a ese proceso. Se aprende de las obras anteriores y nos apoyamos en ellas. Y luego, para explicar el campo de la salud, el edificio hay que remitirse un poco a ese pasado, a esos antecedentes. O por lo menos, para mí es imposible explicarlo sin explicar alguna cosa. Pero antes de explicar esta obra también quería referir una anécdota que me pasó el otro día y que antes comentaba con Miguel. El otro día tuve la visita de un buen amigo. Es un artesano, premio nacional de artesanía de hace unos años. Tiene una mente estructurada muy parecida a la del arquitecto, aunque es ceramista, porque toda su producción está al servicio de la arquitectura. Es netamente arquitectónica, porque construye fundamentalmente con sus piezas la envolvente del edificio. A mí me ha ayudado con la envolvente de magisterio. Alguien me comentaba, en un momento de la conversación me dice: Ramón, ¿tú puedes proyectar sin encargo? Y realmente, dice, porque yo no puedo trabajar sin que me contraten, sin que me hagan un pedido, sin que me pongan un reto. Y efectivamente, eso es así. Me decía, hace poco he estado con Jan Fontcuberta, que ha sido recientemente galardonado con el Nobel de la fotografía.
puerta y decía, ahora me voy a tomar unos días para fotografiar, para adelantar trabajo, cosas que no sé. Eso es un arquitecto, no lo puedo hacer. Antonio Comella tampoco, porque tiene la mentalidad estructural. La arquitectura es un servicio, la arquitectura necesita del cliente, diría yo. La arquitectura necesita del usuario, es decir, nosotros creamos espacios para actividades, pero pensando siempre en el usuario. Con esta reflexión voy a empezar un poco, porque muchas veces nuestra intervención, siempre nuestra intervención está sugerida, evidentemente está coordinada, o está, digamos, aparece en el momento que aparece el encargo, porque aparece la necesidad. La necesidad representa el qué. En el proyecto, el cómo, es cómo hacemos esto, qué se quiere, es el deseo del arquitecto. Para mí el proyecto es eso. Es la respuesta a una necesidad, es el cómo, es el deseo del arquitecto. Esto que se dice, la arquitectura, ese plus que da la arquitectura, el arquitecto da liebre por gato, el arquitecto da más. Realmente es el proyecto. El proyecto es, o sea, el arquitecto no es que dé más calidad espacial, más luz, más proporción, es que es la suma de todo. O sea, el regalo realmente es el proyecto. Y es lo que nos, de alguna manera, nos separa o marca la distancia con la ingeniería. La ingeniería resuelve el qué desde la suficiencia técnica. Nosotros, la suficiencia técnica es un elemento más, es un ingrediente más en el proceso de proyecto. En este proyecto, el qué, la cuestión, el programa, la necesidad, era pues, poner unas escaleras que salvaran, pues, primero, dos cuestiones. Una, que si cumpliera la norma de evacuación, necesitábamos una escalera más, y otra, digamos, la postura eficaz entre las tres niveles principales del edificio. El Padre Suárez, aquí, bueno, aquí he traído solamente las plantas porque me parece. No sé, bueno, no se ve mucho, pero tenemos, el Padre Suárez se ve que es un edificio de principios de 1900, es un edificio modernista, clásico en su concepción, mantiene los patios simétricos con una escalera central. Esa escalera central es la que une la planta baja que aquí hemos traído con la planta de aularia principal, es la planta alta, este nivel. Entonces, aparte, en el sótano la circulación a nivel de núcleo vertical en el sótano era mucho más tortuosa. Había algunos elementos que enlazaban al sótano, porque el sótano en principio tenía un carácter más de planta de almacenamiento, etc. Entonces, había que dar un uso, aparte de confeccionar esa escalera, un uso de gimnasio, que se dio justo debajo de los patios. El elemento, no quiero enrollarme demasiado, el elemento básico, el elemento el que requería el programa, el qué, la cuestión, era la escalera, pero en el proyecto se invierte ese orden, en todos los proyectos se invierte cuando aparece el arquitecto, no cuando aparece el ingeniero, cuando aparece el arquitecto, el qué, el cómo se convierte en lo inmutable. Es lo que yo quería explicar de alguna manera. Este edificio funciona de una manera radicalmente distinta a como funcionaba en el pasado. Ahora, estas escaleras, que son escaleras de emergencia, que se encargaron, digamos, para cumplimentar una normativa, no exactamente, no totalmente por un tema de accesibilidad, se convierten en las protagonistas del edificio. El edificio ya nunca
nunca se va a leer como antes. Este tema de sustituir, digamos, el cómo por el qué, es decir, lo inmutable o lo variable que hay en el proyecto, la variable con la que se trabaja en el proyecto, que al final, una vez que se consolida la obra, aparece como invariante, como el elemento estructurador, es lo que me gusta llamar como la huella. La huella del edificio en el concepto que explica Walter Benjamin, tiene una frase que dice: habitar es dejar huella. Habitar en el sentido de, digamos, el uso continuado sobre un espacio. Entendamos que un uso estable continuado sobre un espacio deja huella, igual que deja una huella indeleble, igual que la pisada sobre la arena. Y la huella es la medida de la actividad. Esto es muy interesante, ¿no? Porque hay programas, se detecta muy bien en el sistema general de funcionamiento de un edificio lo inmutable, lo inalterable de lo que está en función del espacio servido. Entonces, así como en este edificio anterior, digamos, la huella de la escalera, todo funciona un poco alrededor, o sea, al final el elemento, digamos, estable, el elemento de una actividad continuada a lo largo de la vida del edificio, es ese el elemento que, digamos, sutura los tres niveles. Aquí, en este ejemplo que he traído, el elemento más estable es el terreno. El terreno cierra. Sí, casi mejor. Y vuelve aquí. Ya. Bueno, no tocamos mucho. Bueno, este proyecto es un concurso que no se hizo de un polideportivo para los Juegos del Mediterráneo de Almería en el 2005 aproximadamente, creo que este concurso. Entonces, la huella, ahora veréis, es la oquedad que se practica en el terreno para alojar la pista. Y la cubierta es el elemento más variable, es un elemento que depende, que acondiciona el espacio, pero que no tiene es un elemento más libre, no tiene esa inmutabilidad. Es un elemento que incluso en el proyecto no solamente cubría la actividad que se desarrollaba en el interior, sino que también por prolongación cubría una grada exterior de una pista de velocidad que había en el anexo. Entonces, la huella, evidentemente, son las dimensiones precisas del campo de juego. Había concretamente dos. Como detrás, me parece que era una piscina, no recuerdo muy bien. El plano de acceso era algo que solapa, que también podía ser variable en función de la capacidad, limitado simplemente por las condiciones, digamos, físicas del solar o de la alineación, y la cubierta como elemento mucho más libre, que, como he dicho, estaba vinculado más hacia la parte de abajo, para proteger esa figura. Estamos hablando de uso de actividad. Ahora me voy a centrar en la actividad, es decir, en el sistema. Más que un tema espacial, es la relación entre diferentes partes. Es algo mucho más complejo. Antes
Antes hemos empezado con una escalera, después un polideportivo como elementos como básicos, pero ahora hay una estructura más compleja. A mí, desde que hice este proyecto, a mí me interesa mucho más la capacidad de la estructura para organizar sistemas que el espacio puro en sí. Es decir, me interesa mucho más la relación, que establecer las relaciones en los proyectos. Y creo que eso es fundamental para que un proyecto complejo, un proyecto híbrido, un proyecto donde, por ejemplo, en la actividad biosanitaria, lo que puede ser parte de gestión o parte de investigación o parte de circulación, que hay circulaciones, y luego el usuario, ¿no? El usuario ocasional, del usuario, digamos, propio del edificio. Esto es todo muy interesante, al final todo se conjuga en una trama, en una trama de relaciones. Aquí existió un vacío. Este proyecto es la Plaza de la Encarnación de Sevilla, que la famosa SETER, ¿no? Que fue un concurso al cual asistí sin demasiada suerte, vamos, sin ninguna suerte, evidentemente, pero que me ayudó, me enseñó para otras cosas, ¿no? Teníamos un vacío en la ciudad que dividía dos zonas, la zona norte, la Macarena, de la parte sur, de la zona de la universidad. Era un vacío que surgía por la intervención de un antiguo mercado, del mercado de la Encarnación. Entonces quería que el Ayuntamiento convocó un concurso con un doble fin, principalmente, o con un triple fin. En principio, resolver el tema de una ruina arqueológica, de una existencia, de unas resistencias arqueológicas que querían conservar, que por eso el solar estaba sin solucionar. Por otro lado, darle continuidad norte-sur a la ciudad y resolver el tema fundamentalmente del metro y del mercado, que puntualmente tiene una estación. Por lo tanto, eran como muchos sistemas, ¿no? Este proyecto había que enjuiciarlo no directamente desde el sitio específico, ni muchísimo menos remitirse al antiguo mercado, ¿no? O sea, ya estaba demolido, sino que había que hacer, digamos, un ejercicio más de integración de varias cosas, de varios sistemas, ¿no? Esto nos retrotraía a un plano, el plano como contraposición, ¿no? al sitio específico. Es decir, era una intervención que iba a tener una implantación o iba a tener una relación directa con el territorio. Me ha apuntado una frase que quiero decirla bien porque creo que es muy importante. Es de Aldo Van Eyck. Aldo Van Eyck era un arquitecto, era, digamos, el motor, era una máquina este hombre, ¿no? Cuando participaba en los CIAN, ponía a la gente, sobre todo a la gente joven, la ponía, súper motivada, ¿no? Y este decía, con respecto a un proyecto emblemático suyo, que es el Orfanato de Ámsterdam, decía: una casa debe ser como una ciudad pequeña, si quiere ser una verdadera casa. Una ciudad como una gran casa, si quiere ser una verdadera ciudad. De hecho, lo que es grande sin ser pequeño, como lo que es pequeño sin ser grande, carece de escala real. Y sin escala real no hay escala humana. Y digo yo, tampoco hay arquitectura. Es decir, que pasar del territorio a la casa o al espacio, digamos, acondicionado y al revés, es una cuestión fundamentalmente de escala. No es una cuestión de valorar unos sistemas sobre otros. Es decir, que
el sistema, la relación que pueda haber entre un uso de un edificio y la compleja que puede establecerse en la ciudad se puede estudiar en un proyecto de la misma manera. Nosotros aquí combinábamos esas dos realidades. De hecho, en esta diapositiva intento ser muy gráfico. Estas cuestiones que antes explicaba de las aspiraciones del proyecto, en cuanto a que, por un lado, organizaba el subsuelo donde se casaba ese trozo de ciudad con el resto, digamos, del mapa de Sevilla, la capa que cubre y protege la arqueología, y al mismo tiempo regala, donde había un vacío, un espacio de relación y de conexión del ciudadano, y un espacio vehicular de conexión del ciudadano y de tránsito del ciudadano con relación a la ciudad. Bueno, por similitud y por comparación, esto ya salió en la conferencia de Ramón Sanabria, la referencia, si estamos hablando de edificios trama, pues digamos el exponente es el Hospital de Venecia de Le Corbusier, que luego hablaremos de él en el siguiente, no sé si con este ejemplo no lo sé muy bien, o con el anterior que hemos referido del orfanato, porque para hablar un poco de esos vacíos, ¿no? de esos vacíos, de la ausencia de elementos de uso dentro de lo que es una trama de bueno, los sistemas eran una base, que era la tapadera, la trama arqueológica, la trama de banco, una trama vegetal y una trama de vidrio que producía una permeabilidad de luz hacia el interior. Bueno, esto que os he dicho del subsuelo, las diferentes maneras de iluminarse, el aspecto que tiene el Corzo con los dos edificios que cosía, que son dos edificios, bueno, una biblioteca y un centro cultural, y la superposición de elementos, la terminal, la arqueológica y la de sistemas de conexión con el mercado. Se ponía un mercado en el proyecto, no quiero entrar de una manera profunda en el proyecto, pero el proyecto resolvía aparcamientos, mercados, una serie de cosas, ¿no? De una manera, digamos, unitaria. Al final el espacio público como resultante de todo el proceso. Bueno, esta planta es muy interesante porque es la planta de acota de ciudad. Yo creo que es la planta más importante de un proyecto. Bueno, no es que lo crea, es un edificio público, la planta de acota de la ciudad es donde se establece el encuentro del ciudadano con el edificio. Ese encuentro tiene una dimensión, debe de tener un tratamiento espacial, digamos, meditado y muy intenso. Bueno, esta sería la referencia con el edificio que había, que se demolió con el antiguo mercado. Este es el orfanato de Manet. He traído la imagen aquí para que veáis un poco en todo el sistema que se aprecia muy bien en este edificio, en todo el sistema modular que se implementa con la estructura. Es una estructura cuadrada, como veis, que resuelve todo el tema habitacional. Después hay unos módulos mayores. Pues aparecen estos en una malla, en un espacio, en una trama, hay espacios ocupados y hay elementos desocupados que son los que confieren, yo creo, unidad, interrelación y también favorecen a la iluminación y también a la calidad del espacio interior. Entonces esos elementos son muy importantes.
también lo hemos metido en la trama corbusieriana. Y esto es muy interesante para analizar el siguiente edificio, que son las Cortes de Castilla y León. Fue un concurso que gané, hice el proyecto de ejecución. Ese proyecto luego parcialmente se rectificó y, bueno, como consecuencia ya el edificio remite a lo que fue el proyecto original, yo creo que en la estructura, que es lo interesante, y en otras partes no, en otros espacios el proyecto, digamos, el modificado y el construido no se atiene al proyecto, lo desdibuja mucho, pero digamos en el fundamento sí, y desde ese punto de vista a mí no me importa reconocerlo como mío, ese edificio. El planteamiento de la base, que son estos elementos que hay abajo, de la maqueta, está la maqueta del proyecto básico. Una de las maquetas del proyecto básico se hicieron a medida que existía esa relación, ¿no?, previo al encargo definitivo, pues de conocimiento de un plan de necesidades que se iba haciendo con el mismo promotor, es decir, que el promotor exponía las necesidades y el proyecto la iba estudiando y aparecían otras nuevas y otras. Al final del proyecto básico pues había cambios fundamentalmente en esta pieza. Esta pieza, si apreciáis, quiere ser como una especie de volumen. Se hizo en hormigón, está en hormigón, se previó en hormigón porque, y como veis, totalmente preparada por patios. ¿Por qué es esto? Esto se hizo porque ahí queríamos cobijar, nos queríamos dotar de un sistema que al final resolviera el uso político. El uso político es un uso inmutable, es un uso que en el tiempo puede aumentar según la demarcación 1 o 2 escaños, pero el uso político ese no varía, ese tiene un funcionamiento estable durante toda la vida del edificio. Lo que varía era que es la actividad parlamentaria, los despachos, comisiones, etc. Ese elemento lineal que veis, según la diapositiva, a sur, según el plano de situación, estaríamos en la orientación oeste, era una pantalla de oficina que, ahora veréis, intentaba conectar el edificio con la ciudad que todavía no estaba planteada. Estaba planteada, estaba en proyecto y ahora es una realidad, como veréis. Ya veréis cómo el proyecto asume, se anticipa a esa realidad futura. Bueno, en esta perspectiva eclosionada de lo que es el proyecto, ya es un proyecto de ejecución, veis las diferentes partes claramente. Lo que es el basamento, esa especie de map building, de edificio, de sistema, de edificio trama, horadado por los patios. Este elemento lineal, laminar, es el conferido a los despachos, que era susceptible, además se decía en el proyecto, era susceptible de aumento en altura. Se podía subir una, 2 o 3 plantas en función de la demanda del edificio, y después el elemento, digamos, más neutro, que era el que albergaba el hemiciclo, que es el elemento cúbico cuadrado. Bueno, en relación a la ciudad, había un concepto muy importante. Bueno, sigo explicando un poco. Aquí veis la planta del uso político. Todo, como veis, es un sistema al servicio del elemento central, que es la sala principal, el hemiciclo. Ahí que son los corredores que envuelven el hemiciclo, pasos perdidos, que este corredor el corte está
hecho por los lucernarios, por lo cual en planta, o sea, el corredor se vería a través de estas cruces, ¿no?, que indican los patios. En una fotografía de Google se advierte, ¿no?, se advierte la trama de todo ese complejo mundo, ¿no?, que habita debajo de la cubierta del edificio. Y luego la trama de la ciudad. En esta diapositiva se ve un poco la segunda intención del proyecto. El proyecto, el edificio es un edificio institucional, y en Valladolid se estaba entonces haciendo no solamente toda la urbanización de esta parte, sino también había mucho interés en conectar la Consejería de Educación con el resto de edificios institucionales que tenemos por aquí. Esto es una banda institucional. Este edificio iba a ser, digamos, el elemento nexo, el elemento puente. De hecho, aunque el concurso se inscribía dentro de lo que era la parcela, una parcela que no dieron, yo me metí a organizar un espacio público que al final, curiosamente, no me encargaron a mí. Es decir, que yo motivé la necesidad de que el espacio público fuera, digamos, casado al edificio público, como no puede ser de otra manera. El espacio público que antecede al edificio, donde se explica o donde se trabaja, digamos, esa conexión que antes he aludido, ¿no?, del ciudadano con el espacio interior de un edificio que está hecho para él, entre otras cosas pagado por sus impuestos. Es decir, que no establecer, digamos, ninguna frontera, pero no solamente no hacer un edificio fronterizo, sino que elaborar un plano para que esa relación con la ciudad sea mucho más fluida, mucho más clara. Por otro lado, las Cortes, como edificio institucional que obedece a un territorio, tenía que tener, digamos, ese carácter un poco ausente. O sea, había como una cuestión ambivalente. Por un lado, el edificio como equipamiento de la ciudad, como un edificio, digamos, perteneciente a Valladolid, tenía que estar casado, anclado a la ciudad, pero por otro lado, como elemento, como edificio, como equipamiento perteneciente, o edificio representativo perteneciente a la comunidad, pues quería tener también, por otro lado, esa dimensión menos dependiente, ¿no?, más ausente, y para que conectara de alguna manera o que planteara esa referencia con el marco territorial. Entonces, esta cuestión se hizo con un sistema muy sencillo, haciendo que esa caja que antes he explicado, conmigo, limitara sobre el plano, es decir, que no se diera el arranque ni de la carpintería de vidrio, ni tampoco de los pilares que quedaban remetidos. O sea, la estructura quedaba como enfondada, como en ese negro que veis ahí, de la sombra del edificio, se desconectaba, entre comillas, es decir, no tomaba, digamos, ese anclaje físico, ¿no?, quedaba confrontando. Para eso, también eso se reforzó con la incorporación de este plano inclinado que veis. Es un plano de una pradera, y desde la avenida de Salamanca, que es a la que da frente, pues tiene un carácter mucho más institucional que hacia la parte de atrás, que es donde han puesto el tema de los bloques de vivienda, de todo lo que es el área residencial de esta forma. Ahora la explanada se han llenado de cosas, el pavimento no es el que había proyectado, no se hizo la escultura, creo que está aquí, esta escultura de un escultor vinculado de Salamanca,
un escultor que tenía una producción de gran formato y que nos ayudó para con una pieza intentar dulcificar el paso, aquí en esta maqueta se ve bien, entre lo que podía ser el edificio que comentaba antes este edificio de la Consejería de Educación y el edificio institucional, o sea, pero como un elemento puente. Bueno, pasamos a seguir explicando. Aquí veis la imagen del edificio ya una vez construida la ciudad. Si observáis, realmente el edificio pasa desapercibido, ¿no? Es decir, que un edificio que se impone de alguna manera, que impone su presencia hacia la avenida que da, digamos, entrada a la ciudad, que por donde entra, digamos, el resto de visitantes de la comunidad y otros, es un edificio representativo, del lado de la ciudad desaparece auténticamente. Y en eso contribuye en gran medida ese elemento, ¿no?, que os comentaba antes de las oficinas. Esto podría ser perfectamente un edificio al uso de oficina con su muro instalado, etc. El encuentro, esto que os he dicho, el plano, la sección, el espacio umbral, el espacio de vestíbulo, que es tan importante. Yo creo que no solamente el edificio no tiene que plantear una frontera, esto es un edificio que aparte del uso político, en la planta baja se optó por poner todo el programa que podía de alguna manera tener un uso externo independiente al uso político. Y entonces, pues, la sala de reuniones, una especie de cine, una sala de exposición, todo eso estaba en la planta baja. Y como elemento principal, el vestíbulo. El vestíbulo, que lo que intentaba ser es el espacio, la dimensión espacial de ese acontecimiento que he dicho antes, ¿no?, del encuentro del ciudadano con la institución que le representa. Parte del vestíbulo, el vestíbulo se trabajó mucho. Esta es una maqueta previa, los materiales. Esta es el único hueco que tiene el edificio, que es un patio, entra. O sea, este es un render del proyecto, donde daba toda la parte, todo el aparato político del presidente de las Cortes. O sea, aquí estaba su despacho, la sala de reunión y tal. Entonces se establecía, digamos, la conexión con la ciudad por medio de un patio, para no dar, digamos, un hueco directo, sino reservar un poco esa actividad. Y después, el único hueco que existe, que se ha tapado, lamentablemente se ha puesto un vidrio, es el hueco más importante, que era la entrada de una plaza cubierta, era la entrada del ciudadano al hemiciclo. Sabéis que la actividad parlamentaria tiene, por un lado, son los grupos políticos, pero luego en la tribuna superior está abierto al público, y eso es así en todos los parlamentos. Aquí lo que se quería de alguna manera dar a eso mucha importancia, suma importancia. Es decir, que de cara a lo que es la configuración de la fachada principal hacia la avenida de Salamanca, el único hueco era este, la plaza cubierta previa a la entrada del hemiciclo, entre otras cosas para magnetizar el talante democrático de la institución. Bueno, eso no se hizo. Esta es la sección, el hemiciclo,
yo marco un paralelismo entre el hemiciclo como medir la actividad necesaria, la escala necesaria para la actividad es la que se puede medir donde acaba la madera, ¿no? Donde acaba la madera, el espacio, incluso con la altura necesaria. La otra, todo lo que se da además, todo ese espacio, así como en la biblioteca de Estocolmo de Asplund, todo lo que hay por encima de los anacales es el espacio trascendente, ¿no? Pero lo que se necesita es el espacio del uso, ¿no? Esto es un recurso para dignificar esa actividad. El hemiciclo en la actualidad se cambiaron las maderas, es decir, aquí hubo muchos cambios, pero el volumen y la composición matérica se mantuvo, la proporción. O sea, estas eran salas de reuniones, esto ya es fotografía, con elementos parecidos a lo que se proponía en el proyecto, un render de la parte de atrás. A ver si... El edificio en realidad. Bueno, yo aquí se ve muy bien en la anterior esta voluntad, ¿no?, del edificio que puede crecer con el uso, ¿no? Independientemente, sin trastocar, sin violentar nada más. Es un elemento que está configurado para que pueda crecer en el tiempo, ¿no? Bueno, el material, muy importante, se laminó alabastro con vidrio en una fábrica de aquí, gente bastante competente, pero al final esto no se hizo. Hicimos varias maquetas. Esta es una maqueta en nogal, que es la que está aquí en la sede de la Corte. Con motivo de la presentación yo la regalé, y es una maqueta donde están los materiales de proyecto. Sí es cierto que el nogal no se toma en todo. Yo quería, o sea, el nogal era el sustitutivo del olmo, porque el olmo es una roca artística de Valladolid. Lo que pasa es que por la epidemia esta de graciosis, al final pues los olmos se quemaron y tal. Pero había reservas de olmo seco suficientes como para poder hacer el edificio, pero al final no se hizo. Pero la maqueta es nogal, pero la caja del proyecto que veis aquí era madera de olmo, y se presentó el proyecto con los materiales del propio edificio. Bueno, ya por fin os voy a pasar rápidamente, porque creo que tenéis una visita ahora concertada, y os explicaré de una manera, digamos, más precisa la parte, digamos, del funcionamiento más técnico del edificio. Pero yo voy a explicar la parte que a mí me interesa, y la que tiene relación un poco con la por qué explicaba antes. El edificio, bueno, es fruto de un concurso donde teníamos un programa. Es cierto que el programa estaba elaborado por un arquitecto, y eso es de agradecer, se nota bastante, ¿no? Cuando hay un programa, digamos, una descripción somera de unas determinadas funciones, cuando hay, digamos, un trabajo de elaboración donde de una manera, yo creo, bastante inteligente, pues se le dota no solamente de una proporción a ese programa, sino también de una disposición. Y esto me ayudó mucho, no solamente para proporcionar el proyecto en muy poco tiempo, porque los concursos de arquitectura hay que hacerlo en 2 semanas, porque si uno tarda más, al final pues lo que intenta es hacer un proyecto donde no hay conocimiento, y en menos tiempo tengo yo demostrado que no se puede hacer. Tardamos eso, unos 15 días, pero como se tiene poco tiempo, esto ayuda mucho. Esta es la maqueta del proyecto de ejecución, y ahora veremos
pero bueno, la traigo porque la primera idea fue un poco, estos son unos laboratorios, hay una serie de sistemas que también interesan desde el punto de vista incluso de captar, es decir, la idea puede ir por ahí, ¿no? Entonces, investigación, un edificio reservado, un edificio hermético, hay que tratar la luz tiene que entrar, pero controlada, tiene que haber una suficiencia de luz que haga que el edificio sea sostenible, y que al mismo tiempo aproveche la condición de edificio, digamos, en el centro, ¿no? Esto podría plantear algún tipo de problema en otro tipo de ubicación, pero aquí realmente teníamos todo iba, digamos, de cara, ¿no? Excepto una cosa, estaba al borde de la circunvalación con la contaminación, digamos, de ruido, etc., ¿no? Eso contribuía más a la idea de que el edificio tenía que hacer todo lo contrario a lo actual, un edificio mucho más energético, un edificio, digamos, fronterizo hacia esa posición de oeste donde estaba la circunvalación. De la circunvalación también coge la materialidad. Un edificio, ahora esto va a cambiar desgraciadamente, ¿no? Porque desde cuando se hace la circunvalación se hace con la voluntad de ser el cinturón que frene el crecimiento edificatorio de Granada, de preservar lo que es la Vega, un parque que necesariamente acabará siendo un parque periurbano. Pero esto lamentablemente no es así, El edificio a ese medio natural tenía que defenderse, y entonces me interesaba emparentarlo con la circunvalación o matéricamente, o sea, que el edificio no ofreciera, digamos, juntas. El edificio, cuando soplara el viento, no se colaran por ahí el polvo y otras cosas, estas cosas tan elementales son las que luego al final te configuran la idea y con lo que uno trabaja y al final se convierte en el edificio. Pero eso son cosas como muy claras, muy coherentes, ¿no? El tema que viene siendo, digamos, sutura de esta exposición, el edificio cubierta, el edificio trama, o como queráis, ¿no? Esto, nuevamente, este es el boceto del Kimber Museo, es un edificio que se va, digamos, es de sección, es un edificio que va creciendo a medida que se va incorporando una serie de módulos estructurales y que, digamos, la particularidad que tiene precisamente que esos módulos en un momento dado se estripan, se perforan, es por donde entra la luz, como ha visto, se cualifica la trama. Esto es una maqueta del proyecto básico. Hay una voluntad de crear una pantalla hacia la circunvalación, como veis, hacia oeste, y una parte baja, que es la parte donde se establece la transacción, o sea, de hecho, la materia prima y la materia elaborada. Eso es fundamental. El edificio lo que intenta de alguna manera es proteger o encapsular un proceso de fabricación. De hecho, los lucernarios tienen la imagen de los lucernarios, como ahora veremos hacia la circunvalación, remiten a esa idea de lo fabril, de lo repetitivo, de lo serial, porque también el proceso, sobre todo en la planta baja de producción, ahora eso ya no es así, o no va a ser así, o no sé al final porque esto, como explicarán, normalmente está paralizado, pero fundamentalmente el tema iba asociado a la idea de la fabricación. Una de las aportaciones al proyecto, como no podía ser de otra manera, era que realmente el hecho de plantear los andenes tangentes al exterior, tanto el de materias primas como el de productos elaborados, hacían que el vehículo no tenía que meterse dentro del edificio, como era en principio
como indicaba el programa de necesidades del edificio. Bueno, aquí veis la pantalla, ¿no? La pantalla que absorbe o que repele todo el tema de ruido, etc. La continuidad de esa gran pared, ese paredón sin fisuras, todo esto que lo he dicho anteriormente. La presencia del edificio hacia la circunvalación, y evidentemente luego si eso es hacia oeste, hacia norte, esta secuencia, esta sección, ¿no? El edificio la resuelve en su fachada norte y en su fachada sur, y la limitación es la propia del solar, pero es la que venía bien, por temas también de evacuación. Estábamos en torno a los 50 metros, que como sabéis es el recorrido máximo entre dos puntos de evacuación. Esto que os comentaba de la materialidad, ¿no? El hecho de no hacer una fachada compuesta, sino una fachada continua. También del color, de la pigmentación, que para hacer un poco un homenaje a la idea de la autovía se hizo pigmentado de negro, ¿no? Yo me gusta que enjuiciar este edificio, calificarlo como de infraestructura, porque no es que esté hecho con un sistema parecido a como se hacen los puentes, que también, sino que en realidad, lejos de intentar elaborar o construir espacios, lo que intenta es ordenar actividades. Esta es la imagen del edificio desde lejos, o sea, esto tiene un zoom evidentemente, y desde cerca la diferencia es que desde ahí no se ven los escenarios, de aquí sí. O sea, que en la lejanía, el edificio, no solamente en la lejanía, sino también en la velocidad de percepción de la autovía, el edificio tiene esa componente más favoril de los escenarios, y en la cercanía, el edificio esconde esa parafernalia, ¿no? de elementos repetitivos, y tiene un repertorio más elaborado, me gusta decir que el edificio, cuando uno se acerca andando, pues tiene esa complejidad propia de los edificios de ciudad, donde aparecen los materiales diferentes, ¿no? Aparecerá en la entrada, ya veréis, el pavimento de granito, aparecen las carpinterías, aparecen las rejillas, aparecen una serie de cosas que en la fachada hacia la circunvalación, o desde perspectiva lejana, el edificio realmente es mucho más austero. El componente de este gran hueco que hay, la fachada norte, de donde el edificio toma la luz necesaria para la escalera, etc. Los detalles de encuentro, pensar que esto es un encofrado además de tabla de 12 centímetros sin cepillar, la tabla normal que se utiliza para encofrado no visto, dada la dimensión del edificio nos parece oportuno, pero luego la precisión del edificio se confiere a la carpintería, ¿no? y al elemento de vidrio, ¿no? Eso es lo que le da precisión al edificio. Si no existiera esos elementos que rectifican, al final el resultado aparente no sería el mismo, no sería tan puro. Bueno, se elaboraron maquetas de la entrada. Yo antes he dicho que la entrada del edificio público es lo más importante. Donde se tiene, de alguna manera el proyecto se tendría que empezar por ahí, ¿sí? Por ese encuentro. Esto es lo que he explicado antes de las escaleras. La fachada sur es una fachada mucho más ciega, mucho más protegida. Se saca esta visera para proteger el hueco que hay, y donde se sitúa la escalera de emergencia. Esta escalera está justo, la puerta de esta escalera está justo a los 50 metros de la otra. Los pavimentos. Esta maqueta se hizo ya posteriormente al proyecto de ejecución, una maqueta por encargo que me la pidió la Fundación para una visita que hacía el príncipe.
Hay alguna broma de eso, pero no, porque no quiero más seguirla. Y bueno, esta es la fachada principal. Es lo que os comentaba, ¿no? Aquí la escala, esta es una fotografía alta, ¿no? Para dar, de alguna manera, una imagen, digamos, resumen del proyecto. Cuando te piden una imagen, bueno, el proyecto y tal, tienes que tener una fotografía, es decir, donde se vea, ¿no? Este proyecto es para verlo por partes. Realmente los originarios desde la avenida esta no están, o sea, sobre todo desde la acera, no se ven, ¿no? Pero sí es interesante porque aquí la velocidad de percepción es la velocidad de una persona andando, no es la de 100 y pico kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, que se establece desde la circunvalación. Entonces, de aquí el edificio pues, es mucho más complejo. Por ejemplo, tiene esta lámina de agua que, aparte de meter luz hacia el interior, pues tiene un efecto de reflejo, ¿no? O sea, que el edificio casi se repite, ¿no? Y aparece pues, todos esos detalles que se pueden valorar y, claro, evidentemente, a esa velocidad. Evidentemente aparece la entrada en un ángulo. Esto es lo que os decía, ¿no? Todo el elemento especular, ¿no? de la lámpara, ¿no? Y el edificio funciona de una manera, yo creo que muy clara, muy clara. Se sitúa el plano de acceso, tal como se me dio a mí el programa, ¿no? Por cierto, creo que cambió un poco, pero tal como estaba el programa, había un plano de acceso que era un plano docente, pero esto tiene esa dimensión docente, que yo ya no sé si exactamente esto va a continuar. El edificio se enseñaba a grupos, por lo tanto se entraba y se salía por aquí, ¿no? Entonces se entraba en el vestíbulo, se reconocía, no, se podía uno asomar aquí y salía. Yo lo veo mejor aquí, se ve un poco más. Bueno, aquí se establecían los vestuarios, lo veis aquí, para el cambio. O sea, se entra, uno se cambia y va hacia las partes blancas, que son la zona de investigación también. Tiene un circuito independiente, se puede venir por la escalera. Me está pensando. Bueno. Sí. Aquí se ve un poco mejor. Bueno, decía lo del cambio y el circuito que hay desde la escalera, o tomando este ascensor y esta escalera, se va a la zona de oficina que está arriba, que ahora veremos. O sea, que un mismo vestíbulo reparte hacia la zona de cambio o hacia la zona de oficina. Desde la zona de cambio se pincha ascensor hacia la planta de producción o hacia la planta de laboratorio. La entrada en tubo de minuválido, en línea directa por lo que es, y se ve en la maqueta un poco la idea. La planta de producción es una planta, bueno, que en su momento se dibujó así, no se tenía conocimiento del proceso real
pero bueno, tampoco ha cambiado mucho. Lo importante, o sí ha cambiado, pero da igual. Lo importante es que al final esta concepción estructural del edificio permite una gran flexibilidad dentro de los límites realmente de la caja, pero una flexibilidad que se ha demostrado ahora, cuando han cambiado muchas de las consideraciones que en principio se tuvieron para hacer el proyecto. Esta sería la planta de producción, con la zona de instalaciones en la parte de abajo. Esto lo comentaba, los escenarios son escenarios de 3x3 con separaciones de calados 3 metros también que configuraban la estructura. O sea, el escenario en realidad era la viga, una viga pared de 3 metros de altura por 30 centímetros que salva eficazmente el vano o los dos vanos que hay entre fachada y exterior. Eso permite una gran flexibilidad, pensar que es lo que hay, la estructura es lo que de alguna manera condiciona. Todo lo exterior, toda la distribución interior se amolda, digamos, a unas necesidades en el momento en que está el edificio, a las necesidades actuales que pueden cambiar, simplemente pues, cambiando de alguna manera ese mobiliario o la mampara de su división, pues se consigue, digamos, otro planteamiento funcional. En su momento se dio yo creo que se conserva básicamente, ¿no? Con algún cambio. Estas son fotografías de obra. Esto es un detalle de cómo funcionan los escenarios. Me parecía muy importante porque, como he dicho antes, la iluminación que se cuela dentro del edificio es una luz tratada. Los vidrios están opalizados y esto, hasta cierto punto, quería rectificarlo, ¿no? Entonces, meter luz natural es importante en un ambiente de trabajo, en un ambiente de investigación donde se va a pasar una persona un día completo o mediodía, ¿no? Entonces, tener la referencia de la ciudad, con la ventana arrancada esta que hemos visto antes, o tener la luz directa, ¿no? La luz sin tratar, mediante estos patios que veis a mano derecha. Aquí, digamos, el cometido de estos patios, más que lo de organizar ahí un pequeño jardín y tal, es de meter luz directa sin tratar. Estos son los patios. Al fondo veis la ventana arrancada, una ventana a nivel del plano de abajo cuando se está trabajando, que referencia al edificio, y esto yo creo que también es muy importante. El edificio tiene que orientar, un edificio público tiene que referenciar al usuario, porque el usuario puede ser ocasional, y desde el punto de vista incluso de evacuación es importante que se tenga que uno tenga sus coordenadas, ¿no? Con respecto a la salida, etc. Porque eso no se consigue con rotulación. Yo creo que el edificio, aparte de los rótulos que tienen que tener, etc., cumplir normativas, el edificio tiene que ser seguro desde el punto de vista de evacuación por la referencia. Tiene que tener un edificio que pueda referenciarse, pueda estar este visitante ocasional que no lo conoce, pueda estar orientado. Este es el patio, como el patio luego se convierte en un escenario, los encuentros, los encuentros muy sencillos. Hay una estructura metálica meridiana que se organiza mediante un colaborante. Bueno, ese es el mundo de los escenarios. Yo, si queréis, podemos descansar un poco y os explico. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Magisterio. Bien, hasta las 11:30. Podemos. Nos quedan media hora, media hora más o menos. Entonces, como tú quieras, Ramón. Si quieres un magisterio. Bien.
Y luego dejamos 10 minutos para comentar cosas. Sí. Vale. Bueno, pues yo pensaba no traérmela, pero me he traído la obra de magisterio. Me parece que al final, cuando uno tiene una intervención, pues la gente espera un poco que cuente lo último que ha hecho. Yo, como se trataba de un curso más específico, pues la verdad es que no lo tenía pensado, pero al final digo, bueno. Pero aquí yo creo que hay mucho de las cosas que hemos explicado antes, ¿no? Porque también es un edificio que se fundamenta en la construcción del edificio, tiene mucho que ver con la infraestructura, ¿no? O con esto de organizar sistemas antes que una voluntad manifiesta de controlar unas espacialidades, ¿no? Entonces el edificio se lee de una manera muy sencilla. Podría ser así o de una manera muy diferente. Esta sería, bueno, una vista de pájaro, como veis. Es una trama hasta cierto punto estructurada en base a la dimensión del aula, ¿no? Del aula como en el espacio europeo, el espacio de Colonia. Pues al final eso nos dio unos estándares y tal, el aula teórica, y luego unos ratios y una disposición que fue un poco la idea de decir, bueno, vamos a partir del módulo de aula, cómo iluminamos, cómo acercamos a través de iluminación lateral mediante los patios, mediante esas rasgaduras que veis, por ahí se puede meter la luz, y el meter la luz entre dos paredes opuestas, pues hace que podamos ensanchar más el aula, por lo tanto, con una misma ocupación acercamos más al alumno al profesor. O sea, con esa sencilla operación, al final pues han conseguido aulas con gran luminosidad y con una relación entre profesor y una distancia entre profesor y alumno pues muy buena, ¿no? Entonces, esta malla, esta estructura, este módulo, pues se repite, se repetiría sin solución de continuidad, si el programa fuera más largo, seguramente, y se cierra por la propia, digamos, por la propia estructura de los espacios, ¿no? que hay que conformar mediante el programa asignado, ¿no? Son espacios, fundamentalmente estos espacios con más capacidad, que los que se confieren por la iglesia, porque esto es del arzobispado, el polideportivo y el salón de actos. Y el elemento que se confiere se rebaja de altura, que es el elemento que protege, que le da sentido a la entrada, una manera de gran porche o de gran espacio que comprime una vez más este encuentro, ¿no? del edificio con el plano de la ciudad, ese acontecimiento, ¿no? del ciudadano que se acerca a la dependencia, no solamente el estudiante, sino que este edificio también, pues, en su interior resuelve, ¿no? Espacios para uso independiente del edificio según se quiera. Y ahora veremos este tema. Bueno, desde la fachada norte, la relación que plantea esta fotografía, yo creo que es buena porque esa voluntad de que el edificio haga ciudad, ¿no? Porque podíamos haberlo alineado, ¿no? hacia la calle, sin embargo, toma la estructura del resto de edificios, ¿no? El resto de edificios que son edificios residenciales. En este caso, este edificio va a contribuir a este mestizaje, ¿no? entre la residencia y el uso público. Funciona realmente como un edificio de equipamiento de barrio, ¿no? En la planta baja, donde se ha querido dar mucha fluidez, gracias
gracias a la composición estructural de grandes cerchas, también, vigas puente, ¿no? También se gana sobre todo esa fluidez, ¿no? Prácticamente sin ningún elemento, sino unos pequeños soportes que sujeta el horario, lo que me gusta decir que gravita, que levita sobre el plano de la ciudad. Entonces aquí se dan todos los usos, digamos, comunes del edificio. Tenemos el comedor, bar, etcétera, que es una pieza que es muy utilizada, con salida a la terraza, o salida a este gran patio, el elemento de la biblioteca, el polideportivo. Todos estos elementos se ven desde la calle. O sea, desde la calle uno percibe a la gente haciendo gimnasia, en una vista tangencial, incluso la biblioteca. Es decir, que el edificio, desde el vestíbulo, de entrada,